Creemos que la educación es una educación que no se da sin contexto y que permanentemente tiene que responder a la realidad. Apostamos a formar jóvenes que sean conscientes del mundo en el que viven, pero sobre todo que se asuman como agentes de cambio y de transformación. En ese sentido, refrendar mi visión de la realidad, en donde enmarco el informe en medio de tres crisis de orden global. Una es la crisis de cambio climático, en donde indudablemente los estados-nación han fracasado en descarbonizar las industrias y descarbonizar los modelos de desarrollo. Y hoy por hoy todas las metas del Acuerdo de París de 2016 están rebasados. No hemos logrado bajar la temperatura del planeta de 2 grados centígrados. Y tenemos hoy, pues día tras día, estamos viendo ya factores de inundación, olas de sequías, pérdidas de cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, la universidad, frente a ese entorno de crisis de cambio climático, asume el reto de transversalizar el cuidado de la casa común. Y ahora hablo de los procesos de investigación, en fin. La otra dimensión es la desigualdad estructural. Tenemos un modelo hegemónico que genera violencia económica. Eso significa concentración de poder, tanto poder político como económico, y genera un inacceso a derechos sociales básicos. Yo daba cuenta que en el último informe de Oxfam Internacional se estima que alrededor de 21.300 personas mueren al día a nivel mundial por el inacceso a derechos básicos, y que es consecuencia de este orden de cosas que genera asimetrías y desigualdades estructurales. Y la tercera dimensión es lo que llamo la fractura de la institucionalidad democrática. Las instituciones de hoy no están siendo capaces de elaborar crisis y problemáticas que son cada vez más agudas y más tenaces. Prueba de ello es las complicaciones en la gestión de la pandemia del COVID. O sea, hoy por hoy no tenemos una vacuna universal, por ejemplo, frente al COVID. Y otro tipo de expresiones geopolíticas como la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, que están generando efectos de orden global, como es hoy son los procesos inflacionarios en Europa y América que estamos viviendo. Parte de esas expresiones de la fractura de la institucionalidad es la violencia misma. México en las últimas 2 décadas, no es propio de este gobierno, sino por lo menos de otros 2 gobiernos anteriores, no ha podido construir un camino de pacificación sistemático y sostenido. En 15 años tenemos más de 350,000 muertes violentas, más de 100,000 personas desaparecidas, y en los últimos 2 meses esa violencia impactó directamente a los jesuitas, a la provincia mexicana, con la ejecución de los padres Javier y Joaquín en la Sierra Tarahumara. Entonces, básicamente lo que decimos es que estas 3 dimensiones de crisis están siendo transversalizadas en la universidad. Y te pongo ejemplos de proyectos estratégicos que presenté este año. Uno es que hemos actualizado todos nuestros planes de estudio. Estamos hablando de 29 licenciaturas, solamente estamos esperando las autorizaciones correspondientes de la SEP para ponerlos en implementación. Y la actualización de estos planes de estudio responden a la pregunta de si hoy tenemos una oferta socioprofesional que responda a los nuevos entornos y dinámicas de vida de los jóvenes, ¿no? Y por eso buscamos transversalizar el cuidado de la casa común, la igualdad sustantiva y el énfasis en perspectiva de género y los derechos humanos en los 29 planes de estudio. Lo otro tenemos más de 100 investigaciones en curso, investigaciones que llamamos en la metodología de la reflexión a la acción, y estas investigaciones responden fundamentalmente a estas 3 perspectivas de crisis que yo comentaba para generar alternativas. Ahora dimos a conocer las 7 universidades que formamos parte del sistema universitario jesuita,
un nuevo observatorio sistémico en justicia con paz y reconciliación, porque estamos asumiendo el reto de hacer propuestas para que podamos incidir en una política integral de Estado en materia de justicia con paz y reconciliación en el país. Solo por poner un ejemplo. Y cerraría yo compartiéndote que el informe busca hacer un reconocimiento explícito a la comunidad universitaria porque logramos pasar los embates de la pandemia. La pandemia nos significó momentos de resistencia, pero también asumir, como toda crisis, momentos de oportunidad. Y por eso los proyectos y los resultados que hoy presentamos, como la actualización de los planes de estudio, nuestro nuevo modelo de evaluación del aprendizaje, nuestra nueva política de lengua adicional al español y con eso de internacionalización y de interculturalidad, pues es también el aprovechamiento del tiempo de la pandemia, ¿sí? Y por eso es un reconocimiento a la comunidad universitaria, porque logramos de alguna manera poner en el centro el cuidado de la salud, la calidad académica y la viabilidad financiera del proyecto. Ahora, con mucho orgullo, informé que tenemos 300 estudiantes más en comparación con el 2019, que es el último año prepandémico, lo que da cuenta pues, de la confianza que nos tienen los estudiantes y las familias pues, en nuestro modelo académico. Cuando yo te digo que pusimos en el centro la viabilidad financiera en nuestro proyecto, es el cuidado de nuestras finanzas, pero también generar procesos de solidaridad con la economía de nuestros estudiantes. Y por eso es que daba ahora a conocer que el 64% de nuestros estudiantes están becados en la universidad. Entonces, digamos que en síntesis resaltaría como estas dimensiones del informe. Son fundamentalmente cuidado de la casa común. Por ejemplo, tenemos hoy una investigación en muchas comunidades sobre los impactos de la contaminación de la cuenca del río Atoyac, los impactos en la salud y en los agrocultivos de las comunidades. Tenemos otra investigación sobre el aprendizaje y de las asimetrías y brecha digital de la educación durante los tiempos de la pandemia, también en comunidades. Tenemos otra investigación de acceso con perspectiva democrática y social de la tecnología. Participamos con el Hospital del Niño Poblano en el diseño de un aparato, de una nueva tecnología para la intervención laparoscópica de niños y niñas. Y adolescentes, por ejemplo. Entonces, digamos, ahí cubrimos todo el ramo que tiene que ver con salud de infancia, por ejemplo. Solo por mencionarte algunos ejemplos, tenemos desde el Instituto de Derechos Humanos todo el trabajo con la perspectiva de graves violaciones de derechos humanos. Este año presentamos nuestro informe sobre desaparición forzada en Puebla. Es importante decir que Puebla está en el top 5 de desapariciones de mujeres y de niñas y niños, ¿sí? También sacamos nuestra investigación sobre estancias migratorias. Puebla y Tlaxcala se convirtieron en una nueva ruta migratoria con la diversificación de las rutas por las olas de movilidad humana que hoy tenemos, y estuvimos haciendo investigación de campo. Sacamos también nuestra investigación sobre el Observatorio de Violencia Social y de Género del IDIE, nuestro informe sobre violencia feminicida particularmente, y también te diría que sacamos nuestro informe sobre linchamientos, ¿sí? que es también como todo el análisis de las limitaciones de las instituciones en términos de confianza ciudadana, y es un análisis de las razones por las que las personas acuden a la justicia por propia mano. Solamente por ponerte los ejemplos de todas estas investigaciones con perspectiva social. Cuando yo te decía que uno de los ejes transversales es el cuidado de la casa común, es en una perspectiva adentro del campus, pero también una perspectiva de incidencia frente a la realidad, ¿no? Ad extra. Somos hoy por hoy el campus sustentable número 1 en el estado.
la universidad más sustentable de acuerdo al ranking de Green Metric, que es un ranking internacional. Y eso es gracias a nuestra política de campus basura cero, o sea, todo el tratamiento que hacemos de residuos. Es gracias a todo el tratamiento que hacemos de nuestros recursos hídricos, tanto de residuos como pluviales. Y también es porque somos, el 90% de nuestra energía es solar o energía convertida, no eléctrica. Pero además de eso, tenemos un proyecto de movilidad sustentable en donde estamos priorizando tipos de movilidad distintos a la movilidad asociada con el automotor y las energías fósiles, como la movilidad ciclista, y empezamos un proyecto piloto con otras universidades y con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado, la Secretaría de Economía y la Agencia Estatal de Energía para el transporte universitario con energía eléctrica, ¿sí? Entonces ha sido un éxito. Entonces, el mismo ejemplo te pongo en el tema de la violencia. O sea, la universidad tiene toda una agenda para impactar e incidir en la realidad, pero también tiene una agenda de congruencia para hacerse cargo de las violencias universitarias, en donde refundamos todo el ecosistema de prevención de violencias con una nueva entidad que es la Defensoría de Derechos Universitarios, pero también con una nueva política de transversalidad de la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, son dos buenos ejemplos de cómo tenemos proyectos de investigación y de incidencia en la realidad, pero también cómo tenemos los correlatos internos de congruencia institucional y de formación a los estudiantes. No, bueno, el proyecto con la UAP, sumamos a la UAP a las universidades del consorcio y es una plataforma que está trabajando en la construcción de una agenda por la paz en Puebla. Digamos que ese es un proyecto semilla en donde estamos en un proceso inicial de trabajo. Y otro proyecto es un proyecto compartido con la UAP y con la Autónoma de Tlaxcala, en donde el eje de investigación son nuevas tecnologías asociadas con la educación, en donde hemos generado toda una serie de procesos de deliberación y diagnóstico sobre los retos de la educación en la pandemia y cómo incorporamos las nuevas tecnologías sin alienar los procesos de aprendizaje, sobre todo sin dejar de lado los procesos de acompañamiento docente, ¿no? Fundamentalmente es el proyecto conjunto. A nosotros no nos toca opinar sobre las personas, sino sobre las agendas institucionales, particularmente en la agenda institucional de la universidad con la SEP. Nuestra pauta de vínculo es la Subsecretaría de Educación Superior, donde está el doctor Luciano Concheiro, y tenemos un excelente proceso de diálogo y de coordinación. En otros momentos hemos expresado nuestra preocupación sobre políticas institucionales, no tanto de la SEP, sino de CONACYT, en donde han quitado los incentivos para la investigación en las universidades privadas, lo que nos ha parecido un acto de discriminación institucional de alguna manera, y nuestros investigadores se han opuesto. Entonces, en ese sentido, vemos que ha habido decisiones institucionales que no han fomentado ni la investigación ni a los investigadores de alguna manera, pero hay otras dimensiones institucionales en donde hemos podido trabajar de manera muy asertiva con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Todos nuestros REBOE son federales, ¿sí? Y bueno, pues que es un claro ejemplo de la pauta asertiva de relación con la SEP. Así es.